Hola a todos, mi nombre es Andrés Muente y esto es La Palabra en su lugar, un podcast que busca cuestionarse el rol de la palabra en un mundo de imágenes. El día de hoy vamos a tratar el tema Filosofía hoy en un mundo de imágenes y para eso estamos con Víctor Casayo Mesías. Él es doctor, magíster y licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente investigador a tiempo completo en las áreas de ética, estética e interculturalidad desde una perspectiva fenomenológica en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y también es docente del Departamento Académico de Comunicaciones de la Universidad Católica. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. ¿Qué tal? Quisiera preguntarte por cuál es tu experiencia última con las áreas de investigación que estás, en las que estás especializado. Bueno, siempre he entendido la filosofía en diálogo con otras disciplinas y comencé enseñando filosofía a estudiantes de ingeniería y luego me he, digamos, ubicado en el área de comunicación. Y de ahí justamente ha sido mi interés en este tema de la imagen, ¿no? Y la relación con otras formas de comunicación. Actualmente estoy eh, haciendo investigación en torno a la imagen a propósito de como dos imágenes que me parecen muy relevantes en nuestro país, ¿no? Y en general también quizás en el mundo. La primera es la imagen animada, ¿no? Estas series de animación, por ejemplo, que son tan populares entre jóvenes hoy día, y por otro lado la imagen religiosa, ¿no? La imagen religiosa en lo que tradicionalmente se llama la religiosidad popular en nuestro país. Y entonces, el tema del podcast justamente es cómo esta imagen está integrada en procesos de comunicación mucho más amplios, donde la palabra pues tiene un rol central. Me atrevería a decir que es el horizonte que hace posible esta comunicación, y eso es algo que me interesa mucho desde el ángulo de la investigación. Qué interesante. Y eso que has mencionado, ¿tú encuentras relación entre estas imágenes populares por un lado y las otras religiosas? O sea, ¿has encontrado alguna relación entre estas dos corrientes que te interesan? Yo creo que una primera relación viene de la palabra en común que emplean, que es imagen, ¿no? Y que son imágenes significativas. Podría decir todavía a un nivel muy general, para muchas personas en nuestro país, la imagen religiosa es importante y no solamente en un sentido, digamos, teórico, y me atrevería a decir no solamente en espacios o momentos religiosos, lo hemos vivido en los últimos 2 años de pandemia, ¿no? Digamos, la imagen religiosa ha tenido presencia en el espacio doméstico y quienes, por ejemplo, hemos podido asistir a un hospital, vemos la tremenda presencia de imágenes religiosas en las salas, pisos de hospitales, ¿no? Más allá de que vivamos en un estado laico o que debería ser laico, eso es otro tema sin duda importante y relacionado, pero es importante para estas personas y para encontrar sentido a lo que están viviendo. Paralelamente, diría que para muchos jóvenes hoy día, para muchas jóvenes, muchos productos de narración, de ficción audiovisual, son muy importantes. Y dentro de esos productos, me parece especialmente importante los de la animación, y para concretar más, los de la animación japonesa. Y quizás especificando un poquito más todavía, no, uno podría decir, bueno, pues que las narraciones audiovisuales hoy día están dominadas por el mercado hegemónico, en particular el estadounidense, ¿no? La cantidad de publicidad, de salas de cine y programas de televisión que vienen de este país y son parte de su industria cultural, porque desde hace bastante tiempo ya la cultura es producida en clave industrial, y sin embargo la animación japonesa no es lo único, pero entre otros productos comunicacionales es más bien, ha sido buscada y es buscada por público que no ha recibido directamente la publicidad, ¿no? En mi época, el siglo pasado, pues era algo que buscábamos entre amigos, nos pasábamos la voz, nos prestábamos cintas de video, etcétera, ¿no? Pero ahora hay una comunidad, y eso es lo que me parece interesante. No es lo mismo que una comunidad de devotos religiosos, pero una comunidad de personas que no solamente comparten productos de consumo, sino estos productos de animación, sino modos de consumirlo, y modos de consumirlo que se relacionan con su identidad y que es una identidad que comparten con otras personas. Entonces, salvaguardando la especificidad de cada experiencia, porque son diferentes, pero sí diría que en torno a la imagen en cada uno de estos casos hay una vivencia profunda que tiene que ver con las expectativas de identidad de cada una de estas personas en estos grupos, y que solamente se realizan en torno a esa imagen y compartiéndolas con otro grupo. Y en una sociedad como la nuestra, donde sí considero, ¿no? A propósito del tema central de tu podcast, eh,
que los vínculos sociales, los vínculos de reconocimiento, se han visto no solamente reconfigurados, sino en muchos casos debilitados. Me parece relevante volver e investigar estos espacios, estas comunidades donde parece que más bien se cultiva un vínculo que es muy importante, ¿no? De acuerdo. Ahora que has mencionado la palabra comunidad, me remites a ese término community manager, ¿no? Que es tan de moda y que de hecho es un trabajo que, específicamente en redes sociales, que es la persona, digamos, que se encarga de las publicaciones. Muchos utilizan la palabra comunidad dentro de las redes sociales. Entonces yo te pregunto, ya aterrizando el tema en estas redes sociales, sobre todo las masivas, ¿se puede hablar de comunidad? Porque Mm, tú y alguien más, digamos, siguen a una misma persona y esta persona en sus publicaciones habla de mi comunidad. ¿Se puede decir que es comunidad? mm, ujú. Sí, yo incluso, a ver, sí habría que ver qué tipo de comunidad y en qué espacios de las redes sociales. Incluso yo diría que lo de community manager, que es, me parece muy perspicaz tu observación, ¿no? No se habla de manager de la publicidad o de los clientes, sino de una comunidad De comunidad. y en una plataforma que son redes sociales. O sea, ni siquiera les apellidamos y le decimos redes sociales virtuales o redes sociales en Internet o redes sociales a las que me conecto a través de un aparato donde puedo disparar cualquier cosa y puedo leer también cualquier cosa de personas que no conozco, sino sin más se les llama redes sociales. Bueno, por un lado la pregunta no me parece trivial en absoluto, pero uno podría decir, sí se puede en el sentido que las personas hablan de comunidad, ¿no? Los community managers, pero me parece interesante, repito, no creo que sea inocente la elección de community, ¿no? De comunidad, porque lo que se pretende es una fidelización, un reconocimiento de parte de los consumidores y consumidoras en relación a la empresa que provee, no un producto, ¿no? Hace tiempo que la publicidad tiene claro que no vende productos. Lo que ofrece son estilos de vida. Y para realizar esa aspiración, ese estilo de vida, te vende un producto, te vende un servicio. Entonces, en esa clave, su aspiración es crear una comunidad, ¿no? O sea, que repito, explícitamente no es yo te vendo algo y tú eres solamente mi comprador. Incluso hay un término que ahora se está empleando y que uno puede decir que es más o menos interesado, que es el término de prosumer, ¿no? Es decir, que el prosumidor. Es decir, que nosotros no somos solamente consumidores, sino somos parte activa en el proceso de producción, de diseño, de comercialización, ¿no? Entonces ya no queremos empaques que atenten contra la naturaleza, no queremos mensajes homofóbicos, etcétera, etcétera. Pero es interesada porque, claro, lo que quiere es, cuando es usada por las empresas y por quienes trabajan publicidad, lo que quieren es justamente reforzar la idea que ustedes son una comunidad, nos reconocemos, nuestro vínculo no es únicamente ni en primer lugar económico. Algo que en algunos casos uno puede decir, no tengo por qué descartarlo por principio, pero en otros creo que uno puede decir, francamente, es un interés, aunque parezca evidente, interesado y no te creo completamente. Pero sí me parece significativo que haya grupos de consumidores y consumidoras que no solamente se la crean, sino que exigen en esos términos, ¿no? No, con esto no, repito, no estoy defendiendo que esto suceda en todos casos, sino que nuevamente creo que hay que leer este fenómeno dentro de la aparente, algunos pensamos que sí hay crisis de los vínculos sociales. Entonces, cuando en sociedad, ¿no? No nos reconocemos, no nos respetamos, no tomamos en cuenta la palabra de otro, de otra, de pronto encontramos espacios donde sí, nos dicen que eso es lo principal y ese es el principio de nuestro vínculo, y son las empresas, ¿no? Entonces, creo que sí se puede usar ese término, pero en un sentido crítico, ¿no? El decir, ¿por qué buscamos estos espacios de comunidad? ¿Por qué otros espacios tradicionales, incluso de siglos, ¿no? De nuevo vuelvo a lo de la imagen religiosa, ¿no? Pueden haberse visto como debilitados y tenemos que recurrir a estas otras formas de comunidad y de reconocimiento, ¿no? De acuerdo. O sea, vendrían a ser como una forma sucedánea de una verdadera comunidad. Al menos esa es mi Sí, interpretación. No sé si la yo creo que tuya. sí, ¿Sí? yo creo que sí. O sea, yo creo que nuevamente hay algunos espacios de debate, ¿no? Donde la palabra es lo central. Por ahí un meme, una imagen, compartir un video, suelta la palabra y puede en verdad generar discusiones, debates y compartir apreciaciones que son muy positivas y respetuosas. O sea, yo sí creo y lo he visto. O sea, lo he visto en algunos espacios.
casi todos, diría en mi experiencia, este, son espacios delimitados. Es decir, no es un espacio abierto donde cualquiera puede entrar, soltar lo que quiera e irse, sino son espacios donde uno se inscribe y comparte, ¿no? Y hay como unas reglas básicas de juego. No necesariamente hay como un moderador, pero a veces puede haber pues un tema de discusión, de interés, y un poco el sentido común es hablamos de eso porque nos interesa, nos gusta y tal, ¿no? Pero sí diría que me atrevería a decir, ¿no? Esto es una generalización empírica de muchos y muchas colegas luego de estos 2 años de pandemia y más de 2 años, colegas, profesores y profesoras, que no, o sea, en verdad el intercambio virtual no puede reemplazar al encuentro presencial, ¿no? Y ahí, donde la palabra es protagonista, pero incluso no es lo primero, ¿no? O sea, presencialidad no es necesariamente que uno hable y se ponga a dar clase o a discutir, es el compartir un espacio y un momento y el poder reconocernos, ¿no? Aunque ya estamos terminando este semestre, justamente en un curso que dicto, se abrió la posibilidad de que nos encontremos, ¿no? Presencialmente me refiero, y a mí me sorprendió, porque yo comparto nuevamente lo que digo, muchas colegas pensamos que no se puede reemplazar esta presencialidad, sobre todo en el pregrado, pero el comentario de muchos chicos y chicas sí sería, reproduzco tal cual uno que leí, sería emocionante poder conocernos. O sea, hemos estado juntos 14 semanas conversando, discutiendo, aprobando cursos con notas, pero me pareció lindo, pero también tremendamente cuestionador, ¿no? Sería emocionante conocernos. Conocernos. En ese conocernos, sí, pues en esa presencialidad, el ser presencia, estar presente desde nuestro cuerpo, eh, ahí tiene lugar el sentido de la palabra, ¿no? Y no, la imagen, por más que tenga la mejor cámara y el mejor micro para conectarme a través de una de las plataformas de videoconferencia, no puede reemplazar eso. Cuando ya hay el vínculo, cuando ya hay el que conocernos y tal, por supuesto que puede ser maravilloso, ¿no? Volviendo al tema de la imagen, a mí me sorprendió muchísimo un estudiante de filosofía en la Ruiz de Montoya organizó un conversatorio donde yo la presentaba, ella iba a comentar sus apreciaciones sobre un anime japonés y tuvimos 800 personas conectadas. Wow. Sí, o sea, en verdad, yo me quedé sorprendido porque nosotros no lo organizamos, fue de ella y tuvimos que parar a las 2 horas, anunciando que alguna vez volveríamos, ¿no? Y tenemos que ver cómo hacerlo, pero digamos, ahí había un vínculo, un interés, personas que se conocían, increíble, o sea, y de diferentes países. Pero eso me parece a mí, de nuevo, podríamos discutirlo, pero mi enseñanza, al menos mi opinión, después de estos 2 años y medio, es eso no lo puedes generar a partir de plataformas de videoconferencia, al menos en el caso de la docencia, del aprendizaje, la enseñanza, la investigación académica, ¿no? De acuerdo. Y el debate político, porque ahora mismo vemos, y tomando esta noción de comunidad o de sucedáneo de comunidad, vemos que en las redes sociales, como está esta noción que, digamos, la identidad nos la da el consumo, los dos seguimos a alguien, los dos consumimos información de cierto tipo, entonces por lo tanto tenemos la misma identidad, formamos parte de una comunidad. Pero en la noción tradicional de comunidad, uno convive con gente con la que discrepa. Y de hecho, Ujú, la riqueza de una comunidad está en el debatir, en el discrepar, en el intercambiar ideas, confrontar posiciones, respetar a esa persona que puede pensar completamente diferente, pero que forma parte de mi comunidad y yo la reconozco como tal. ¿No? No sé si ujú, estoy y quizás idealizando algunas comunidades tradicionales, pero se supone que al menos esa es la lógica. En redes ujú. sociales mi comunidad solo la forma gente a la que le gusta lo mismo que yo. No sé Así si es. esa te parezca una de las causas de la polarización que vivimos. Porque hay gente que sencillamente, si no piensas como yo, estás completamente fuera, ¿no? Y de ahí viene la cancelación y una serie de cosas que se están viendo. Y yo creo que de ambos extremos quizás del espectro político y con mucha gente que en realidad uno conoce en persona y es bastante razonable, pero parece que estas redes nos empujaran a eso. No sé qué opinas. Que estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de señalar, ¿no? Y creo que no es ninguna objeción decir que depende de los usos que le demos a estas plataformas. Siempre que entendamos que el uso no es el uso de una herramienta exterior, sino como me parece, intentado sugerir, nosotros mismos asumimos una posición diferente al utilizar, voy a usar esta palabra que
performar todavía es un verbo que puede tener demasiados sentidos, pero a lo que me refiero es, no es lo mismo, por ejemplo, que estemos hablando cara a cara, que escribirnos una carta, que una llamada telefónica, que escribir en una página de Facebook. Entonces, nuestra actitud, nuestra manera de desempeñarnos es diferente. Y entonces creo que con lo que estás diciendo, ¿no? La mecánica de que alguien escribe y luego alguien más puede responder y otra persona cualquiera también puede responder y aunque aparezcan los nombres, parece ordenada, pero lo que es una emisión, ¿no? Es una emisión de preferencias que tienen algunas personas y eso no es comunicación, estrictamente, es una forma de comunicación. Pero cuando digo eso no es comunicación, me sitúo en lo que tú has planteado, en la comunicación, en el debate político, ¿no? Creo que no hace falta pensar en una comunidad tradicional donde hay unanimidad de valores, de códigos, etcétera. La misma idea de democracia moderna presupone que me voy a encontrar con personas que sienten, piensan y se expresan de manera diferente a mí. Ahora, ahí viene, creo que ayuda siempre ahí la perspectiva histórica, ¿no? Se planteaba, ¿no? Como modelo, como ideal de esa sociedad, pues una persona que podía leer diferentes opiniones y tomarse un momento para considerar esas diferentes opiniones, ¿no? Digamos, en el ideal, leer dos, tres periódicos de diferentes líneas y en lugar de estar en el meeting, sumergido en todo el estado de ánimo colectivo, al contrario, así como el blanco y negro del papel, yo también podía tomar distancia y con tranquilidad formarme mi opinión. Hoy día sabemos que ese modelo de lector rara vez ha existido, ¿no? La persona que se compra dos, tres periódicos y tiene tiempo durante el desayuno para ir y formarse su opinión y luego encontrarse con otra gente y debatir, eso rara vez se ha dado, ¿no? Los medios de comunicación audiovisuales como la televisión pueden habernos permitido acceder, ¿no? Personas desde su casa, cada uno en la suya, a debates que se dan públicamente. Pero también hemos visto cómo esos debates, para saltar directamente a nuestra última experiencia, pues se han convertido en, con todo respeto al circo y los payasos, en un circo lamentable, ¿no? Sí. Donde parece que la audiencia estamos esperando de qué cosa burlarnos, de qué cosa armar un meme, ¿no? Y casi damos por sentado que no vamos a escuchar propuestas integrales, ¿no? Nos preocupamos de cómo aparece vestido un candidato, si tartamudeó, en fin. Entonces, claro, lo digo para que no tampoco contrastemos la comunicación que hay, como digo, que me parece más como disparos, ¿no? Disparos que damos en las redes sociales, no es que lo estemos contrastando con otros espacios que sí son pues la realización plena de la comunicación política. O sea, yo diría que son de nuevo actitudes, ¿no? Reclaman de nosotros actitudes y no veo en realidad en ninguna de esas las actitudes que, por ejemplo, desde la filosofía encontramos, no en la teoría, sino en experiencias concretas de nuestra realidad, espacios donde sí hay debate, donde sí hay reconocimiento y donde se genera un sentido de comunidad que no necesariamente es un sentido de unanimidad y de excluir al que no piensa como yo. Existen esas experiencias y son experiencias políticas. Entonces creo que habría que tomar esas experiencias de comunicación y reconocimiento como modelo de lo político, porque si nos quedamos viendo estas formas lamentables que son más bien de destrucción de la comunicación, pues nos vamos a deprimir, ¿no? De acuerdo. Ahora mismo nos vas a contar en un ratito algunas de esas experiencias que has mencionado. Por ahora vamos a ir a una pequeña pausa. Bueno, regresamos al podcast. Ya saben que se llama La Palabra en su lugar. Mi nombre es Andrés Muente y estoy con Víctor Casayo. Estamos hablando sobre el tema filosofía hoy en un mundo de imágenes. Víctor, nos estabas mencionando unos ejemplos de diálogo democrático que suelen brillar por su ausencia en las redes sociales. ¿Nos podrías mencionar algo más sobre eso, por favor? Sí, que quizás lo primero que debería decir es que son experiencias que nos han sido mostradas a algunos profesores, profesoras, investigadores, investigadoras por gente joven dedicada al mundo académico, ¿no? Pienso concretamente en Malcolm Malka y un libro que le publicaron en la Universidad Católica que se llama La gente dice que somos teatro popular y en particular de toda la información que levantó sobre grupos de teatro en la periferia de Lima, pienso en la fiesta del teatro de calles abiertas que se realiza anualmente en Comas.
y que arrancó hace varios años ya con grupos eso, de teatro autogestionados que venían desde los años 70, ¿no? Grupos que habían sido promovidos incluso políticamente, inicialmente algunos de ellos, y que son espacios donde chicos, chicas se reúnen y se tienen que escuchar porque están haciendo lo que les gusta y están creando lo que les gusta. Entonces, en contraste con un tipo de diálogo más bien marcado por la teoría, por el conocimiento, etcétera, donde digamos, lo que un poco guía es la búsqueda de verdad o el discurso moral, donde más bien lo solemos plantear en términos del deber, ¿no? De lo que hay que hacer. Más bien cuando hablamos de cuestiones de creatividad y queremos crear algo juntos, nos escuchamos y nos escuchamos en particular, ¿no? Como que la discusión no va por yo leí en tal libro, o sea, puede ser interesante que lo haya leído en tal libro o haya visto en televisión tal cosa, pero a mí me gusta porque, y tengo que dar razón desde mí, y si vamos a querer hacer un proyecto juntos, te la tengo que dar a ti, con tus gustos y con tus objeciones particulares. Estas ideas, en realidad debo decir que no son mías, son de Hannah Arendt, ¿no? Cuando ella propone que hoy día la política la solemos entender pues como el aparato del Estado o los sistemas partidarios, y entonces la entendemos como una técnica o como una ciencia incluso, ¿no? Y ahí es donde ella dice, pues sí, pues como la filosofía y como muchas otras cosas se han querido asimilar al modo de ser de la ciencia, que sin duda es importantísimo y permite hacer tantas cosas buenas e importantes, pero donde la palabra del otro no importa, ¿no? Quienes hemos estudiado algo de ciencia, lo que tienen que hablar son los hechos, y los hechos se formulan matemáticamente, y se comprueban, por supuesto que hay crítica, pero es una crítica que tiene las reglas ya hechas. No así en el campo de la estética, donde lo que queremos es crear un espacio común, una manera común de apreciar, y esta manera común no significa que todos vamos a sentir igual, vamos a decir lo mismo. Entonces Malcolm Malcolm muestra cómo este tipo de experiencias han logrado generar no solamente grupos de chicos y chicas que hacen cosas, sino que disfrutan haciendo esas cosas desde su pluralidad, desde su diferencia, y con eso han logrado abrir, porque era teatro en la calle, ¿no? Sacaban sus sillas, tiraban su luz, ahí, etcétera. Han logrado aparecer frente a otros, sus vecinos, sus papás, su mamá, y en un país como el nuestro, que brinda tan pocas oportunidades para que las personas puedan aparecer y ser reconocidas, bueno, pues esta ha sido una experiencia que Iriaren muestra que los seres humanos, ese reconocimiento es una cuestión que disfrutamos y que nos admira, ¿no? La filosofía se supone que se admira del hecho de ser. Entonces, Arendt propone, admirémonos del hecho de cómo somos los seres humanos y siempre somos en relación con otros. Entonces, los procesos de formación y de integración personal y de integración ciudadana que han generado este festival, que ahora es un festival a nivel nacional e internacional. O sea, vienen estos diferentes grupos. Yo he tenido oportunidad de ir con estudiantes y ves a personas que podrían estar perfectamente viendo televisión, consumiendo otra cosa, yendo a ver teatro, yendo a ver mimos, yendo a ver acrobacias, yendo a ver danzas y aplaudiendo a sus vecinos o a los hijos, hijas de sus vecinos y a grupos de otros lados. Entonces a mí me parece, como señala Malcolm, y como diría Arendt, tenemos mucho que aprender de esa forma de dialogar y esa forma de reconocerse, y como escuchas, uno puede ver los videos también en internet, es un sentido positivo de la imagen, el orgullo que tienen muchas de estas personas por este festival, por este espacio donde se sienten orgullosos de ser de Comas, ¿no? Y creo que hay muchas otras experiencias en nuestro país en torno a este reconocimiento, a esta creatividad, donde no te desautorizo porque tú no has estudiado como yo, porque tú no sabes y yo sí sé, ¿no? Donde no me acerco a ti para imponerte un imperativo moral, y si no piensas como yo, eres la perversión, eres la amenaza, tú eres lo que está destruyendo el país, ¿no? Y conversábamos hace un momento, así también otro ejemplo, al que apenas estoy conociendo, y repito, por jóvenes investigadores e investigadoras que nos abren, ¿no? A quienes estamos en la biblioteca, en internet leyendo, nos abren a las experiencias y a las sensibilidades actuales, lo que son los grupos de fans, ¿no? De estos artistas, estas artistas coreanas, ¿no? Y como tú señalabas, que reproducen bailes, etcétera, ¿no? Solamente un pequeño ejemplo, este grupo que ahora sí que creo que ya es conocido, casi es normal hablar de él, de BTS, Sí, claro. ¿no? Este grupo de chicos coreanos que tienen un club de fans aquí, de chicos, chicas,
que se reúnen y tengo entendido que también durante la pandemia, y entre muchas de las cosas que hacen es para cuando son los cumpleaños de sus integrantes, juntan regalos y esto es parte un poco de la presentación del community manager, si quieres tú, de quien planea la imagen de este grupo, esos regalos los envían eh, a casas, a hogares de niños aquí, ¿no? Porque esa es un poco la lógica de ser solidario, ser buena onda, hacer de este mundo un mundo mejor. Yo me pregunto, o sea, no creo que estos grupos reemplacen a la institucionalidad política, que al contrario hay que recuperarla, ¿no? Hay que ver nada más las encuestas, cómo la valoramos ahora, pero nosotros vemos a grupos políticos eh, cultivando, convocando y despertando ese tipo de solidaridad, ese tipo de decir, podemos hacer algo juntos, juntas, o más bien se trata de escuchar al líder, de obedecer, de detestar a otra persona, y de diferentes tiendas políticas, ¿ah? Esta cuestión de yo soy de la voz de la autoridad moral, yo soy la conciencia, yo soy la reserva moral, cuando no es, yo tengo la solución para sacarnos del subdesarrollo, ahora vamos a tener todo plata. Entonces, francamente, la pobreza de esa comunicación política creo que contrasta con estos espacios donde, en principio, no estoy diciendo que porque regalan cosas, ¿no? De caridad, asistencialismo, eso es lo que los valida políticamente, sino quisiera rescatar en esta lectura, que a mí me parece que está sostenida en Arendt, ¿no? La capacidad de dialogar y de reconocernos. Entonces, no hace falta un gobierno que imponga obediencia política y todos nos pongamos como ciudadanos, que de vez en cuando escuchamos eso, ¿no? Sino es creer que somos capaces de dialogar, creer que somos capaces de reconocernos y recordar que ya lo hacemos y que es divertido y que es satisfactorio y que nos llena de orgullo y que nos puede dar esperanza, ¿no? Entonces no se trata de invertir la pólvora, se trata de discernir en la realidad dónde podemos encontrar estas experiencias y orientaciones, ¿no? De acuerdo. Me has hecho acordar dos libros de comunitaristas. Uno es La tiranía del mérito de Sandel. Él hace ahí una crítica del credencialismo, ¿no? Porque estamos, a veces pareciera que estamos entre el populismo y el credencialismo, ¿no? Eh, Promesas vacuas, irreales, para convencer a la gente de votar por uno y uno ya se emerge como esa voz que tú mencionas, esa voz representativa, eh, que no se puede equivocar. Pero por otra parte están los que creen que a partir de justamente los cartones o el conocimiento académico se gobierna mejor. No digo que no sirva para nada porque la experticia tiene un lugar evidentemente en la sociedad, así como yo como músico le pido a un bajista que grabe los bajos de, de mis canciones. De la misma manera, si voy a aprender filosofía, tendría que ser de personas preparadas en la materia y todo eso. Pero eso ya es, digamos que trasciende el hecho de decir, yo te voy a gobernar bien porque yo tengo estos diplomas de estas universidades internacionales, ¿no? Eso posiblemente no tenga asidero. Y el otro libro que me hiciste acordar fue, que lo he estado revisando hoy, es el de McIntyre, de Tras la Virtud, porque ahí menciona el tema de la Atenas antigua y de cómo en ese escenario la cuestión política, la cuestión filosófica y la cuestión teatral, estética, estaban o sea, inherentemente ligadas. Y ahora, con lo que hemos estado mencionando, el teatro es visto como mero entretenimiento, ¿no? Como algo, digamos, Mm. que pertenece al mercado y nada más. Pero tú acabas de resaltar algo que es bastante importante y que puede ser un vehículo para la discusión ética. ¿No es así? Ujú. Sí, yo diría que a propósito de la palabra también, ¿no? Y el teatro, ¿no? Es palabra puesta en escena. Yo diría que lo que nos hace es nos abre un escenario, para seguir con la metáfora, ¿no? Nos abre un espacio para dialogar, ¿no? Creo que sí, una clase de ética se puede dar en un aula, pero el reto que tenemos los profesores de ética es que sea relevante, que sea interesante, ¿no? Que la gente no nos soporte nada más porque tiene que aprobar el curso, sino decir, oye, acá hay una discusión en la que me siento involucrado, que me atañe y más todavía la que puedo aportar. Y yo creo que las experiencias estéticas, aquellas que se sitúan en el arte, pero también incluso algunas más allá de ellas, pienso por ejemplo en la contemplación, el disfrute y el respeto a la naturaleza que tienen muchas jóvenes hoy día, ¿no? No la ven solamente como una fuente de recursos y que mañana no vamos a tener agua y nos vamos a morir. No, hay una importante cuestión de respetar y disfrutar y amar a la naturaleza, ¿no? Entonces no solamente se ve en el arte.
a mí sí me parece muy, muy importante lo que dices. Curiosamente, sí discrepo con una parte y me has hecho acordar a McIntyre cuando él dice que tenemos lenguajes confundidos, porque tienes razón en que se dice los papeles y de vez en cuando soltamos que como tal ignorante puede estar gobernando o ser candidato o lo que fuera, ¿no? Pero vemos que en la práctica, la verdad que el aprecio a la actividad académica o a la formación es siendo muy generoso teórico, pero porque vemos en la práctica cómo se la desmonta, cómo se la desprecia, ¿no? Y decir incluso, voy a buscar un buen profesor de filosofía para aprender, pero ¿para qué hay que eliminar esos cursos? Hay que enseñar competencias que les permita a nuestro país progresar y tal, ¿no? Claro, Community estoy manager. cargando, cargo un poco las tintas porque lo que hemos vivido este año es que sí, pues yo sí soy de la opinión que no les interesa a nuestros políticos, o sea, quienes tienen la capacidad de decisión, que hagan lo que quieran en su partido, estoy siendo un poco exagerado, pero ahorita pueden decidir y lo que están decidiendo está efectivamente perjudicando la educación y concretamente la educación universitaria y la investigación, o sea, destrozar todo aquello que tú dices, porque se dice, ¿no? Que es importante la investigación y tal, pero lo que hacemos es destruirla, ¿no? Lo que sí me parece que sí funciona es el discurso de lo puedo lograr, soy un industrial o un empresario exitoso, un emprendedor, o lo que fuera, soy eficiente, yo sé gestionar bien. Eso sí creo que, aunque se dice, muchas veces ni siquiera necesita decirse, porque es una persona que puede hacer funcionar las cosas. Y creo que es importante, como tú has dicho, reconocer el valor de eso, ¿no? Aquí en nuestra universidad nosotros hablamos de profesionales competentes, ¿no? La cuestión es que, claro, cuando no somos capaces de ver otras dimensiones de eso, no nos damos cuenta que uno puede ser competente sin necesidad de dialogar con otros. Más todavía, que algunas veces es community manager, o sea, es Correcto. alguien que gestiona la comunidad. Y cuando entendemos que la política, que la sociedad, que las culturas y las personas se gestionan, ahí sí, ¿no? Podemos entrar a cosas terribles y creo que no hace falta ver en detalle los ejemplos que ha dado el siglo XX y los que lamentablemente vamos viendo en este siglo para mostrar lo siniestro y, o sea, los millones de víctimas que puede traer esa manera de ver. Lo que no es negar la necesidad de la competencia y una formación exigente, que es justamente lo que he tratado de indicar con bastante preocupación, que me parece que nuestro país está atentando contra ella directamente. Diría que, de nuevo, la filosofía, ¿no? Me has invitado por mi disciplina. No es que la filosofía viene a dar sermones sobre eso, lo que quiere hacer, como diría Hegel, es colaborar a pensar nuestro tiempo, ¿no? Él diría poner el espíritu de una época en pensamientos. Y el espíritu de nuestra época, creo que, o sea, ahorita no podemos hacer abstracción de que salimos de 2 años y medio de pandemia. Y eso nos ha mostrado que no es solamente la incompetencia que hay en nuestro país, ¿no? Y que poco nos interesa que sea más competente y que gestione mejor la salud, ¿no? Por lo que hemos visto, las vidas que ha cobrado, y es la corrupción, la ineficiencia, la incompetencia a la que nos hemos acostumbrado y que ahora no es que sea solamente el mundo universitario el que puede arreglar esta situación, pero digamos, claro que lo puede hacer y lo están desmontando, pero incluso yo creo que si uno pensara, si quisiéramos pensar en un país donde funcionaran bien los servicios de salud, donde reconociéramos el tremendo aporte que dan los profesionales de la salud, incluyendo al personal de servicio, a la señora que trabaja en la lavandería, o sea, lo que han hecho por nosotros, con el pago y el poco reconocimiento que reciben, pues eso debería enseñar, ya debería ser una lección ética de ser tan agradecidos. Yo no estoy seguro si lo somos, pero creo que además nos muestra el límite del control. Estamos en el siglo XXI, nos podemos considerar siglos por delante de la medicina tradicional, etcétera, pero nos encontramos con un límite. Personas que, espero ser respetuoso y delicado, personas que han muerto y que las hemos visto morir y que no se podía hacer más. Claro, una manera de ver este asunto es como un fracaso y como algo que hay que combatir, ¿no? La muerte y la enfermedad como enemigos, y quizás una lección que creo que podemos aprender, y vuelvo a los profesionales de salud que han tenido que lidiar con esas muertes día a día, es que también la enfermedad, la muerte, la debilidad y la impotencia integran nuestra condición humana y que quizás la única respuesta no es ver cómo eliminarla, sino cómo nos acompañamos, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, no estoy diciendo que hay que dejar de investigar y encontrar mejores terapias, ¿no?
pero un día nos vamos a encontrar, quienes todavía estamos vivos, y en algún momento creo que casi todos hemos sentido qué suerte que estoy vivo yo, ¿no? Y quizás con un poco de culpa, decir decir qué suerte que no fui esta persona que han enterrado ayer. Creo que más allá de la culpa, sí podemos tener un sentido de gracia, porque es un regalo. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a esa otra persona sí? ¿Me lo merezco? No, ¿no? Es el concepto de gracia cristiano y de agradecimiento, ¿no? Y creo que eso nos abre, de nuevo, volviendo a la universidad, no se trata solo de ser competentes, sino de ser compasivos. Y compasivo no es tener pena, ¿no? Es tener la capacidad de padecer con otra persona, de comprender lo que vive, ¿no? Yo siento que en el uso que se le da ahora a la palabra empatía, hay como mucho de eso, ¿no? Y por eso, sí creo, ¿no? Sí creo que efectivamente el rescatar cómo queremos vivir ahora, ¿no? Es importante la competencia, es importante gestionar bien, sobre todo en un país donde no lo hacemos, donde no lo hemos hecho y nos hemos acostumbrado a hacerlo, es importante fortalecer la educación, más todavía en un país que nuestra institucionalidad política está yendo en contra, pero no necesariamente para ir por el camino de convertirnos pues, en una gerencia puramente social, ¿no? Yo no quiero que me gerencien como si fuera un artículo de un almacén, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo, yo tampoco. Pero sí pienso que el tema de la compasión, quizás en una sociedad en la que vivimos, no termina siendo eficiente, ¿no? Porque lo único que uno quiere en una sociedad tan individualista es avanzar. Entonces, a Ujú, veces esa cuestión podría detenerte. Y sobre este mm, menosprecio que existe en los académicos, yo pienso además que hay una paradoja, porque por una parte decimos, ah, bueno, eso no sirve para nada, y por otra todo el tiempo nos quejamos de que nuestros políticos no están bien preparados en temas en los que deberían estar preparados. Entonces, por una mm. parte despreciamos algo que queremos que nuestros políticos tengan, pero que para el resto de la sociedad no sirve. Entonces, al final, ¿en qué quedamos? ¿No? Ahí hay una suerte de paradoja respecto al conocimiento o a la sabiduría que esperamos que nuestros líderes tengan, pero que por otra parte estamos despreciando. Sí, y creo que la palabra paradoja es bonita, ¿no? O sea, vivimos en un país donde nos encanta corregir también a la persona cuando habla porque dijo dijistes, ¿no? O porque escribió mal en Facebook o al momento de leer un discurso, etcétera. Y no es porque nos interese, creo yo, siempre la educación, ¿no? Y a veces enfilamos esto contra la pluralidad lingüística y cultural que hay en nuestro país. Y es curioso, ¿no? O sea, creo que es una de las tremendas riquezas, creo yo, que tenemos en nuestro país, incluso la diversidad de castellanos que tenemos en nuestro país, ¿no? Porque no son solamente palabras o reglas gramaticales, son formas de comunicar el mundo, la palabra, formas de abrir el mundo y que nos enriquecen tremendamente. Y entonces, por un lado, vive el Perú, vive nuestra riqueza, y por otro lado, al que no hable el castellano que yo quiero hablar, tal cosa, ¿no? Y por otro lado, queremos y sentimos que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, manejar un castellano, sí, oficial, el castellano académico en el que se publica, y eso no significa que despreciemos otros castellanos y otras formas de comunicarnos, pero a veces, volviendo a McIntyre y la confusión, este, me, usamos las mismas palabras para decir cuestiones que a veces nos ayudan a confundirnos más. Y nuevamente, esa es la importancia, que una de las cuestiones que deberíamos priorizar en el mundo académico, que es conversar de estos asuntos, ¿no? Y volviendo al tema de la compasión, por supuesto, ¿no? Lo que tú señalabas, esperamos que seamos eficientes y que cuiden bien a mi familiar o a mí cuando estoy enfermo, pero de nuevo, sin ánimo de ser morboso o decir, la vida no vale nada, lo que fuera, no, al contrario, ¿no? Creo que nos ayuda a pensar cómo voy a pasar esos últimos momentos de mi vida cuando ya sé que el tratamiento, incluso los tratamientos paliativos son paliativos, no están hechos para eliminar el dolor, cómo quiero ser acompañado o acompañada, ¿no? Y repito, yo sí pienso, quizás por mi edad, ¿no? Y porque, bueno, también me ha tocado acompañar a alguna persona cercana que ha fallecido, que no es una pregunta morbosa, no es una pregunta que nos va a tocar ver cuando tengamos más años, sino que es algo que nos puede ayudar a ver con más claridad la vida. Repito, no porque me lo va a enseñar un profesor de filosofía o una profesora de filosofía, creo que muchas cuestiones publicadas por este tipo de profesionales nos ayudan a detenernos un ratito y ver cómo lo vivo yo. Y creo que sí hay muchas vivencias que valdría la pena detenernos y conversar, o sea, acogerlas dentro de la palabra, ¿no?
para que podamos hablar de ellas. Y entre ellas también algún tema que hemos hablado contigo en otras ocasiones, sobre todo en este tipo de temas, acoger nuestras experiencias en la palabra para que podamos hablar, también nos da la oportunidad de callarnos, ¿no? De escuchar a otras personas y escuchar vivencias frente a las que yo incluso creo que decir algo sería, me refiero a vivencias en la pandemia, ¿no? Donde decir algo casi hasta sería irrespetuoso, ¿no? O sea, hay cuestiones donde uno debería guardar silencio y el silencio dice mucho y dice en primer lugar de nuestra presencia, nuestra compasión y nuestro compromiso, ¿no? De acuerdo, y además es parte de administrar la palabra, es el silencio, ¿no? Es como el silencio en la música, es súper importante. Totalmente de acuerdo. Esa Sí, es otra de las cosas que necesitamos recuperar además de la palabra, que es el callarnos. O sea, el callarnos y escuchar con atención plena, que es algo muy difícil, sobre todo en esta serie de redes sociales que nos permiten todo el tiempo soltar y soltar y soltar y convertirnos así en es. protagonistas de la discusión. Así es, sí, de acuerdo. De acuerdo. Además, me hiciste acordar con esto del pensamiento en la muerte, que no es morboso, sino es humano. em, este concepto de esnovismo cronológico que utilizó C.S. Lewis, de que por lo general la gente en determinado tiempo se siente superior respecto de otros tiempos. Los mira como yo estoy en esta montaña y ustedes están ahí abajo, entonces puedo estar muy seguro de que mi posición es la correcta porque el tiempo en el que vivo yo es muy desarrollado tecnológicamente, etcétera. Y la pandemia nos ha tirado de cara, ¿no? Y nos ha dicho, mira, no Mm, importa en qué montaña, hasta qué montaña puedas subir, vas a seguir siendo humano. Y es así. mm. Sí, sí, de hecho, ¿no? Creo que Sí, es bien curioso, ¿no? Es muy curioso acá. Vivimos en una época muy curiosa, creo yo, porque podemos leer autores comunitaristas, como ha señalado, autores posmodernos, posmodernas aquí en nuestro país, un país donde en muchos lados la idea de derechos humanos, de respeto a la pluralidad religiosa, política, a cómo vivir nuestra sexualidad, todavía son tema de una clase, ¿no? O sea, teórica, no es una vivencia, digamos, que se haya ya asentado y que incluso haya entrado en crisis, que es de donde viene la posmodernidad, y entonces tenemos a personas viviendo en comunidades donde pegarle a la mujer o pegarle a los hijos es cotidiano, es el sentido común, y a la vez tienen celular, acceso a internet, etcétera, ¿no? Y podemos tener a personas en nuestra ciudad, en concreto, en Lima, en una lógica industrial, capitalista, etcétera, y con relaciones de subordinación casi feudales respecto a su servidumbre, ¿no? O sea, y tenemos acá, sabemos, pues, ¿no? En el Perú, hablamos de medios de comunicación y revistas de una aristocrática familia. Y no necesariamente es una cuestión política, ¿no? Digamos, el decir cómo se puede hablar todavía de aristocracia en el Perú. No, pero es que es históricamente curioso, ¿no? Que sea una cuestión de distinción, ¿no? Y como de aspiración en un país tan diverso, ¿no? Donde, volviendo a esto es de nuevo las cosas que aprendes de chicos y chicas que trabajan en diferentes áreas, una estudiante, ahora egresada amiga, me contaba que ella, bueno, trabaja haciendo fotografías de matrimonios y que había encontrado varios matrimonios que la temática era la India, ¿no? Que es toda otra cuestión, las películas de la India, la música de la India, los sitios para aprender a hablar, danzar estos bailes de la India, ¿no? Y tienes eso, ¿no? Y puedes tener un matrimonio donde se baila el Danubio Azul al comienzo, y luego llega la banda típica que toca huaynos, y acto seguido viene el fiestón con reggaetón, ¿no? Somos un país tremendamente curioso. Y yo por eso creo que, de nuevo, ¿no? O sea, defiendo que es tremendamente provechoso poder comprender mejor estos procesos para respetarlos, ver las posibilidades que tenemos. Pero primero quisiera decir, es tremendamente entretenido y satisfactorio saber este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo la primera vez que escuché, yo lo que quería era que me sigan contando, me parecía tan interesante. Yo creo que en el mundo académico, ¿no? Contra lo que ha señalado, ¿no? Este esnovismo, ¿no? De eterno, además esta costumbre, creo que entiendo en parte, pero yo debo decir que a mí me pone un poco nervioso esta cuestión de presentarme, mucho gusto, soy el doctor fulano de tal, le presento a la magistra fulana de tal, ya va a llegar el licenciado fulano de tal, a mí, en el mejor de los casos, digo, me recuerda a Chespirito, ¿no? Con cariño, pero también entiendo
que viene como parte de un movimiento internacional de reconocimiento al académico y tal, ¿no? Por ejemplo, las revistas indexadas, pero también tiene una contraparte paradójica, como has señalado, ¿no? Hay unas mediaciones ahí de reconocimiento más bien pervertido, me atrevería a decir, ¿no? Porque están mediadas por tener el dinero para sostener una revista indexada, etcétera, que puede tener mucha calidad, pero está la cuestión del dinero, o sea, no es solamente la calidad académica y que una persona hoy día tenga, conozco una amiga, ¿no? Que sacó un doctorado, es una persona brillante y ella sí y le molesta y ahí le entendí, ¿no? Cuando le dicen señora, ¿no? Pero es que le dicen señora cuando a otros profesores sí le dicen doctor y lo que fuera, ¿no? Entonces sí, sí entiendo el asunto y estamos entrando ahí al país, pero bueno, ¿no? Es creo otra de las cuestiones interesantes que hay que pensar y discutir. Sí, no, súper interesante lo que mencionas. Para ir cerrando, Víctor, yo quería preguntarte por este tema que dijo Marshall McLuhan, de que el medio es el mensaje. Porque acabas de mencionar que, claro, las revistas indexadas, la cuestión económica, la prensa también tiene que vender, y entonces cuando entras a Google ves todas las noticias hechas, el titular para el clickbaiting, luego entras a la noticia y la noticia está escrita rápida, o sea, de forma rápida, como para que la leas rápido y sobre todo para que entres, ¿no? Porque eso es lo que digamos da rédito. Entonces, en las redes sociales existe la misma tiranía ya en la gente normal, me incluyo, cuando he estado usando redes sociales, ahora estoy un poco fuera, pero sobre esta noción de el like, ¿no? De producir Mm, imágenes para obtener likes o eslóganes, que es algo común también en las redes sociales. ¿Cuál es tu opinión de estas imágenes y estos eslóganes en el ámbito de lo que tú ves, de la ética, del discurso público? ¿Tú crees que mm. se puede llegar a la verdad a partir del compartir eslóganes, el compartir imágenes, o esto es algo que es sencillamente monopolio de la palabra, por así decirlo? Bueno, es una pregunta tremendamente compleja, ¿no? Has citado a un par de autores que creo que nos ayudan a ver la complejidad y creo que sí plantea una respuesta que puede ayudar es, para comenzar a abordar el tema es no, no, no porque quizás lo que estamos buscando, lo que estamos esperando y lo que estamos ayudando a construir con esta comunicación en redes sociales no es un aproximarnos más a la verdad, ¿no? Digo comenzar a verlo porque ha señalado muy bien, ¿no? Esta frase tan célebre de McLuhan de que el medio es el mensaje. Yo la suelo explicar o por lo menos iniciar la conversación con lo que señalé hace un rato, ¿no? Decirle a una persona, te amo, ¿no? ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? Cara a cara, a través de un correo electrónico, a través de un mensaje dejado por celular, o con un cartel, ¿no? Porque vi tal película, un cartel afuera de su casa y con una grabadora tocando nuestra música favorita. Ahí creo que uno entiende que no solo es el contenido, diríamos, locutivo, ¿no? Lo que digo, sino el cómo lo digo y el qué quiero decir, tremendamente importante. Y entonces creo que McLuhan sí acierta y es decir, la pretensión de verdad del libro, ¿no? De la cultura escrita y del mundo académico en muchos casos, creo que ha cambiado eso algo desde los tiempos de McLuhan, es un tipo de verdad indiscutible, ¿no? O que viene de la discusión y por tanto hasta el momento esto es lo comprobado a través de la discusión, ¿no? Entonces en ese sentido ya quizás no debía ser indiscutible, sino discutido y en ese sentido comprobado, y la lógica de las revistas y tal, ¿no? Pero en general la lógica de la investigación que sigue el modelo de la ciencia, ¿no? Y de la ciencia natural, que es la verdad como aquello a lo que podemos llegar con objetividad, es decir, prescindiendo de las subjetividades, de las particularidades, y eso es tremendamente importante para encontrar tratamientos médicos, formas eficientes de gestionar la salud, mejores celulares a más bajo precio, etcétera, etcétera. Ahora, es que esa pretensión de verdad, según ese modelo científico, no está en el aire, o sea, se articula con una sociedad que quiere funcionar más eficientemente, que quiere tener certeza para poder predecir con verdad qué resultados van a tener los procesos que iniciamos. Y entonces cuando decimos, vamos a hacer que los hombres salgan un día y las mujeres salgan otro día durante la pandemia, para que con eso distribuyamos mejor, cuestionemos los roles de género y luego resulta que los hombres salen, pero no salen al mercado, sino que la mujer tiene que ir a cargar dos veces lo mismo y decimos, pucha, no, estamos equivocados porque no hemos logrado.
cambiar esta forma de actuar? Por supuesto que sí, y habría que pensar, ¿no? Cómo estamos entendiendo el conocimiento y la gestión social, pero si uno toma un poquito de distancia, diría sí, pues, ¿no? ¿Qué estamos esperando de la verdad? Y yo creo que no es eso lo que esperamos en las redes sociales muchas veces, ¿no? Como digo, puede haber grupos que sí, pero tú lo has dicho muy claro, el esperar el like, y no solamente esperar el like, sino el necesitarlo. Y ahí quizás nosotros que somos mayores nos podríamos ayudar nuevamente de los jóvenes, las jóvenes, los adolescentes, los niños y las niñas, ¿no? Cuando publican en las redes sociales, en Instagram, dónde están, qué están comiendo, su café, y están revisando para ver si tienen un like o cuántos likes tienen, ahí uno dice, lo que quiero, estoy generalizando esto, ¿no? También a lo que tú has dicho, cuando comparto una noticia, un video, lo que fuera, lo que estoy esperando es un signo de que aquí está, te vi, me gustó lo que dices, un signo de reconocimiento en el amplio sentido de la palabra, y si lo buscamos ahí, si buscamos algo, es porque lo necesitamos. Y en este caso, porque no lo encontramos en otros lados. Y entonces, de nuevo, ¿cómo será que las redes sociales son bien sociales, ¿no? Para estos jóvenes, para estos niños, niñas, adolescentes, porque en otros espacios sociales no hay, ¿no? No hay, yo que vivo en un barrio que está cerrado por rejas, no veo chicos y chicas jugando en la calle a la pega, su pichanguita, etcétera. No es porque sea nostálgico, ojalá que jugaran la bata, la tanga, sino en qué espacios socializan. Socializan en algunos espacios, pero hoy día están mediados y muchas veces arrancan por estos dispositivos. Entonces creo, eh, para ser un poco trivial, quizás no hay que pedirle peras al olmo, ¿no? O sea, ahí donde yo lo que busco es decir, hey, aquí estoy y necesito y me satisfago cuando me dicen, hey, qué genial lo que has hecho. No hay una pretensión de aprender, creo yo, por lo general, ¿no? Es lo que diría como entradas a este problema que es mucho, mucho más complejo de lo que estoy No, bosquejando, ¿no? de acuerdo, además has señalado algo súper importante que es, y que no lo había considerado tanto, que es, claro, ¿qué otra oportunidad le ofrece la ciudad a estos jóvenes para, y no solo jóvenes, sino también hay gente adicta a Facebook que es mayor, entonces, pero claro, ¿qué alternativa tiene? ¿No? Ya prácticamente todos estamos ahí además. Y esta psicóloga social que se llama Sherry Turkle ha dicho que ahí no hay ninguna conversación. Una conversación es como, recapitulando lo que tú dijiste hace un momento, la presencia. Y no hay conversación, porque en Twitter, Twitter para unirte, yo no tengo Twitter, nunca he tenido y no pienso tener, pero es únete a la conversación, el eslogan. ¿A qué conversación Mm, me voy a unir? Ahí no hay mm, conversación. sí, sí. Sí, también cerrando, es bien curioso, los estudios de comunicación de masas, bien interesante, ¿no? Los medios de comunicación audiovisuales generaron este concepto de comunicación de masas. ¿Por qué? Porque transmites por televisión o por radio y no sabes quién te escucha, es como una masa anónima, amorfa, y le pusieron también de masas porque veían, ¿no? A mediados del siglo XX los efectos siniestros que podía tener esto, ¿no? Las oportunidades que habría con el totalitarismo y la idea de poder manipular a una población, crear un régimen de verdad que no tuviera nada que ver con lo que vivimos en la realidad, ¿no? Un Propaganda. poco lo que vivimos ahora, claro, lo que vivimos un poquito ahora, si cabe, no de manera más clara y por eso, quién sabe si más peligroso, parasitaria con lo de las fake news, ¿no? Que no son solamente mentiras, pero a lo que me, a lo que me quería referir es cómo esta vivencia de las redes sociales, ¿no? Sí, nos indica una cierta falta como de otras alternativas, como tú dices, ¿no? Para socializar, pero también tenemos que aprender a vivir con ello, ¿no? Y generar, y yo creo que sí se pueden generar espacios, ¿no? Por ejemplo, estos ejemplos que Fiteca tiene su página de Facebook y invita a otras personas a venir, genial, ¿no? Estos grupos de chicos y chicas que hacen bailes de K-pop y tal, y tienen su TikTok, etcétera, ¿no? Y se pueden enterar de otras cosas también. A mí me gustó mucho el ejemplo que pusiste hace un rato sobre la música. Hay una escuela de comunicación, justamente un poco en debate, diríamos, ¿no? Con esta idea de la comunicación de masa surgida en Estados Unidos, se llama la Escuela de Palo Alto. Curiosamente el nombre está en castellano, que es de Estados Unidos,
y que dice comunicación no es pues el modelo este que aprendemos en el colegio, no es solo el modelo de emisor, codificador, canal, ruido, decodificador y receptor, ¿no? Ese modelo fue diseñado curiosamente por un ingeniero y por un matemático, ¿no? Shannon y Weaver, esta pareja, que estaban pensando cómo prevenir problemas en la transmisión de la señal eléctrica de la comunicación por teléfono. Y entonces está pensado por cómo evitar problemas entre aparatos, cómo repararlos fácilmente, ¿no? Cómo gestionar la comunicación, podríamos decir, pero la comunicación a través de un hilo eléctrico y las personas no hablamos así, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas teorías de la comunicación, Gertner y tal, que dirían, bueno, cuando yo hablo, en realidad no simplemente emito un mensaje, tengo presente una idea de quién lo va a recibir y cuando recibo, usualmente yo sé quién lo dice y entonces puedo resignificar y tal, pero la escuela de Palo Alto propone como un modelo sinfónico de la comunicación. Bueno, interesante que hable, ¿no? Eso, como una orquesta, donde no, pues la comunicación no trata que ahí arrancó el violín y ahora le toca el piano, luego sigue la flauta y luego la trompeta. La comunicación, el sentido surge de la coparticipación de todos, ¿no? Y quienes hacen música como tú o quienes disfrutamos la música, pues sabemos que se trata de sintonizar con esa música. Y sí, pues, ¿no? El Twitter creo que tienes toda la razón. Es como, sí, pues como una banda donde cada uno está tocando por su lado y el que suena más fuerte cree que está haciendo música y no, eso no es comunicación y no es, ¿cómo se llama? Conversación. Sí sirve, creo, yo sí tengo mi cuenta de Twitter, pero creo que no he publicado más de 2 veces. Cuando, por ejemplo, hay un temblor o quieres saber, oye, ¿qué es lo que pasó con la Corte Suprema de los Estados Unidos el viernes? Y taca, 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 te sale, ¿no? Todo lo que hay. Y entonces ahí sí uno tiene que gestionar y ver, pues, qué medios de comunicación voy a leer porque sé que algunas personas que sigo, a veces sigo para ver las barbaridades que dicen y estar al tanto, pues a esas no las leo para enterarme, ¿no? Claro, como Un objeto, poquito como más, estudio, mm, como un estudio un poquito más sociológico. de, sí, claro, un poquito más de música para nuestra comunicación, ¿no? No se trata de eliminar las disonancias, pero aprender a sintonizar con ello, ¿no? De acuerdo. Quizás la forma correcta de usarlas, porque además hay que reconocer que estas redes están hechas para la adicción, porque es así, están hechas, tienen todos los mecanismos implementados ahí para generarnos esta adicción, sea como un medio para, digamos, unirnos o encontrarnos de verdad, ¿no? Como los ejemplos Ujú, que has mencionado. O sea, una red social que se enfoca en la coordinación para luego encontrarnos y debatir, actuar, bailar o cantar, digamos que sería una forma idónea de usarlas. Pero también está el otro elemento, ¿no? Que es, que buscamos ahora mismo distraernos. Y estas redes nos ofrecen posibilidades infinitas de distracción. ujú. Así es, sí, sí. Sí, y bueno, y necesitamos distraernos, ¿no? Necesitamos distraernos. El Agustín de Hipona, hace más de 1500 años, ¿no? Hablaba de la diversión, ¿no? Pero que tiene este doble sentido, el sentido del pecado de diverger, ¿no? O sea, perder el rumbo, pero también hay un sentido de gratuidad en divertirnos, en no tomarnos todo tan en serio, ¿no? Y Por cuando digo en supuesto. serio, no es por tomárnoslo a la broma, sino de nuevo, ¿no? No creer que estamos llamados a tener control de todo. No, de Entonces no se acuerdo. trata de gestionar la vida, sino de acogerla, de acogerla y en ese sentido, sí, pues, ¿no? Eso, tomarla con gratuidad y divertirnos también en ella, ¿no? Mientras no sea divertirse hasta morir. Ah, No, está muy bien. este libro es muy bueno. Neil Postman hace una buena crítica. Obviamente no está en contra de la diversión, que es parte del ser humano. Tampoco podemos estar. El aburrimiento no es el ideal del ser humano. Pero sí, digamos que estas redes nos atrapan de maneras particulares, ¿no? Y hay que, digamos, me parece a mí tener cuidado. Ujú. Sí, sí, sin duda. Víctor, muchísimas gracias por la conversación. Seguramente vamos a estar conversando nuevamente en este podcast. Y nada, te agradezco mucho. Muchas gracias a ti. Buenas noches y gracias también a quienes nos han acompañado. Y también quiero agradecer muchísimo a la Facultad de Periodismo y a la Facultad de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por apoyarme con la realización de este podcast.